Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, un gusto en saludarlos. Estamos hablando del problema de la inseguridad y hemos hecho un recorrido bastante amplio de los puntos importantes, los puntos principales que afectan la seguridad de un país y que hacen que la inseguridad crezca más. Pero ahora queremos ya empezarnos a enfocar en algunas de las soluciones, y le vuelvo a repetir, no estamos criticando, estamos analizando, o sea, no es crítica esto, porque crítica es ser negativo. Yo estoy analizando las situaciones aquí, lo que hemos visto, que funciona, que no funciona, que opera, que no opera, y que gente ha creado o ha tratado de utilizar sin verdaderamente hacer un análisis profundo de la situación. O sea, muchas de las ideas son teóricas y son interesantes y es importante que probemos, obviamente, las ideas son importantes y la teoría es buena. Pero ¿qué sucede con toda la teoría? La teoría muchas veces cuando se impone, cuando se la pone en el plan de trabajo ya, que se la aplica, muchas veces no funciona. Y no funcionan las cosas a veces porque no está todo bien planeado, no está todo bien estudiado, no está todo observado. Y aún así, ustedes saben esto, y en planes de batalla es muy conocido esto, nunca uno puede calcular qué es lo que el enemigo en este caso va a hacer en cualquier momento. Entonces no hay un plan 100% seguro, pero sí hay un plan que tiene un 75-80% de posibilidad que funcione si está bien planeado, si la gente que lo prepara sabe, si la gente que ha hecho este trabajo entiende el problema y lo ha analizado con profundo y lo ha analizado desde puntos de vista distintos. Pero ¿qué pasa con muchos de estos planes, con muchos de estos problemas que queremos resolver? Mucha gente no los piensa en la medida que afecta, porque acuérdese que hablamos de que la inseguridad es un resultado de muchas situaciones. O sea, la inseguridad no es una cosa que se ocurre de un día para otro, va pasando de temporada en temporada, de año tras año, de tiempo en tiempo, y se va creciendo y se va, digamos, posesionando de la sociedad, posesionando del grupo. Y entonces llega un momento en que a veces el pueblo, a veces los medios internacionales, que esto es mucho más severo, ya vamos a hablar de la presión internacional en un país para mejorar el sistema de la seguridad, muchas veces los líderes o el sistema crea ideas o viene con ideas, primero que no son nuevas, no son creativas, o sea, no es una cosa, lo que vamos a hablar, mucho de lo que vamos a hablar es un remasticar, una masticada, digamos, lo vuelven a ver de lo que se hizo en el pasado. O sea, no hay mucha creatividad en este tema. Y el otro problema es que digamos, el plan de trabajo, el operativo o el proyecto muy limitado, no consideran otras situaciones que pueden afectar a esto. Y a veces creemos, la gente, los que están en el puesto de liderazgo, que encontramos la varita mágica, la solución. Y le vuelvo a repetir, amigos y amigas, en seguridad no hay varita mágica. No existe, no la ha encontrado en ningún país del mundo y la inseguridad existe en todos lados. Lo que pasa es que la tenemos que controlar. Entonces, ¿cómo la controlamos? La controlamos con trabajo, con creatividad, con líderes que se comprometen con el proyecto, con gente que sabe. Y muchas veces nos confundimos estos elementos, estas cualidades, las queremos encontrar en gente que tiene cierta habilidad en otras cosas. En otras áreas. Por ejemplo, creemos que si un abogado que fue muy eficiente como fiscal y organizador, que ha hecho casos muy importantes y que ha hecho grandes investigaciones, es capaz de liderar un programa de seguridad por el título, por lo que ha hecho. Lo mismo sucede con jueces, lo mismo sucede con gente del sector privado, empresarios, gente conocida. Incluso le comentaba yo, en muchos países a veces eligen profesionales con títulos universitarios que no tienen nada que ver con el tema de la seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona, por más inteligente, por más buen líder que esta persona sea, por más preparación que esta persona tenga en muchas áreas, si usted lo pone en un área muy específica a tratar de manejar un tema, no lo va a hacer, no puede. Porque primero que todo tuviera que adaptar y aprender todos los detalles y las situaciones. Y yo sé, la gente se cree que es más inteligente de lo que es. Todos creemos que somos extraordinariamente inteligentes, pero voy a decir sincero, cuando las situaciones son complejas, cuando las situaciones son complicadas, uno no puede aprender
sobre la marcha. Uno no puede entrar y decir, oh, no, yo sé esto. Lo que sí puede, y esto sería muy específico, líderes que son muy flexibles, líderes que en realidad no se suben al caballo, como quien dice, que no tienen un ego del tamaño de una casa, que no son gente que tiene buen estilo de comunicación, que entiende, pero ese tipo de gente no lo encontramos muy a menudo. La mayoría de la gente que asume estos puestos, particularmente en seguridad, son gente que se cree que son extremadamente intelectuales y encima que le dan el puesto, inmediatamente que le dan el puesto, asumen un nivel de arrogancia total en el que creen que no necesitan de acudir a nadie, que no necesitan pedirle opiniones a nadie y que únicamente a lo mejor le piden a amigos o le piden a gente de su entorno, de su alrededor, que está de acuerdo con ellos. O sea, ni siquiera consultan a los profesionales, o que consultan son los amigos de ellos. Y claro, siempre hay amigos que le dicen, no, haz esto, pero le vuelvo a repetir, la gente que no está totalmente comprometida con el trabajo no tiene un concepto de soluciones. O sea, los problemas se resuelven por líderes que están comprometidos con el trabajo, que saben, que han estado, que conocen, que están directamente calificados para resolver este tipo de problemas. Usted puede traer a alguien de afuera que tenga un conocimiento y lo puede poner en una posición, pero esa persona tiene que tener otras habilidades. Y el liderazgo no es una habilidad tan fácil de comentar. Mucha gente, le vuelvo a repetir, se sube al podio porque tienen títulos universitarios o tienen cierto conocimiento o tienen esto, pero no consideran la totalidad del problema y entonces toman decisiones erróneas muchas veces. Y esto es lo que estamos hablando. En momentos críticos, en momentos de desesperación, como cuando la persona se pone en estado emocional, ¿se acuerda? Cuando la persona se pone en estado emocional, pierde el control del sentido común muchas veces. Cuando alguien se pone demasiado emocional, se enoja o se asusta o algo, inmediatamente el cerebro no funciona tan propiamente como cuando está tranquilo, calmado, haciendo pensando en cosas críticas, en despacio y analizando todo. Cuando hay una situación emocional, todo eso se tira por la ventana y va a lo que necesitamos, a la emergencia. El gobierno a veces, los sistemas a veces tienen tendencia a hacer exactamente lo mismo, sobre todo si hay presiones extranjeras, sobre todo si tenemos presiones de afuera, por ejemplo, en un país donde hablábamos de que la situación económica está muy difícil porque las inversiones que vienen de afuera se van, por ejemplo, porque dicen yo no voy a aceptar no voy a invertir nada en un país si el país no tiene seguridad. Entonces, ¿qué hacen estos países? Inmediatamente tratan de tomar decisiones drásticas, draconianas, o sea, cosas imposibles, para tratar de resolver un problema. ¿Sabe cuándo lo vemos esto? Para que se vea un análisis, cuando hay eventos mundiales, por ejemplo, hay dos que se me vienen a la mente rápidamente. Las Olimpiadas y los campeonatos de la FIFA, del fútbol, campeonatos mundial del fútbol mundial. ¿Qué sucede cuando pasa eso? ¿Usted ha visto lo que sucede inmediatamente en estos países? Sobre todo en los países nuestros, lo que va a haber. Se hace todo un plan de seguridad tremendo y inmediatamente se despliega unos meses antes, unas semanas antes, a todas las fuerzas de seguridad, incluso a las Fuerzas Armadas, a echar de la zona donde van a estar los eventos y de correr y de eliminar, de arrestar o de correr a toda la gente que ellos creen que son gente problemática o peligrosa del lugar. O sea, durante el mes de las Olimpiadas o durante el mes del Mundial de Fútbol, las zonas donde están operando eso generalmente están súper protegidas. Los saturan con policías, los saturan con ejército, los saturan con la marina, los saturan con fuerzas de seguridad de todo tipo. Y entonces mantienen un círculo de seguridad que es imposible mantenerlo durante todo el año, obviamente, pero lo mantienen durante ese tiempo. Le digo, mi experiencia en eso fue durante las Olimpiadas en Los Ángeles en 1984. Yo era policía en Los Ángeles y vi este tipo de operativo, en el que en la ciudad de Los Ángeles, por lo menos en ese mes, amigo, no pasó un solo delito. Bueno, pasaron algunos, pero le quiero decir, se redujo el delito tremendamente. Se redujo el tránsito, no había problema de tránsito durante esas semanas. Todo el mundo podía circular tranquilamente porque había ciertos horarios. Los delincuentes se asustaron todos porque había un despliegue tremendo de policías, de patrulleros y de fuerzas militares y de todas por todas. Entonces, el delincuente no podía operar libremente. Entonces,
durante ese mes de las Olimpiadas en el 84, en 1984, fue extraordinario. Lo mismo pasó con las Olimpiadas en otros países, lo mismo pasa con los mundiales de fútbol en otros países. Si ustedes recuerdan, en los países donde tuvieron este tipo de evento, son medidas drásticas. Pero son medidas rápidas que hay que hacerlas, pero son pinturas, es papel pintado, o sea, lo hacen en un momento, pero no pueden aguantar y además no lo van a hacer toda la vida. Ahora imagínense si tuvieran algo similar, un proyecto similar que pudiera, obviamente no se puede hacer en ese nivel, pero si se pudiera un poco controlar un poco más el delito, la delincuencia y la inseguridad, obviamente, con ese tipo de más o menos de trabajo. Ah, que no se puede, claro que se puede. Pero hay que tener gente pensante, hay que tener líderes, y esto es lo que hemos estado hablando. Entonces, quiero que lo calculen, quiero que lo piensen, porque este extremo que le acabo de decir es un ejemplo de la típica respuesta de los gobiernos que no saben resolver problemas de seguridad. Entonces, ¿qué hacen? Se van a lo máximo, que es lo que le vuelvo a repetir. Lo mismo sucede, y aquí ya lo hemos visto y lo vamos a encarar un poquito más en el futuro, es cuando el gobierno no tiene suficiente respuesta para resolver el problema de la seguridad en su país, y entonces ¿qué hace? Manda a las Fuerzas Armadas, o sea, a los militares, a patrullar el país. Porque según ellos, esta solución es una solución viable, es una solución que sirve porque tiene mucho personal el ejército y como no tiene muchas cosas que hacer a veces los militares, esto es ideal para ellos. El problema es que hay un problema legal, hay un problema de territorial, hay un problema de conocimiento, hay un problema de credibilidad ante el público, hay muchos problemas con esto. Y esto es lo que vamos a hablar en el futuro, en estos videos, esa decisión drástica del gobierno de utilizar a los militares para la seguridad, y estamos hablando ahora de la seguridad ciudadana, ¿ok? Ya vamos a hablar también, porque los militares sí tienen una función en la seguridad, pero no en la seguridad civil del ciudadano de todos los días, que es lo que en muchos países está ocurriendo. Amigos, amigas, los invito a que nos veamos en el próximo video. Comentarios son siempre muy bienvenidos. Si no se han inscrito, los invito. Y nos vemos en el próximo, porque aún hay más.